Un ramito de violetas. Eh, David González. Completic inicial. Curso 21-22. Había una vez un matrimonio que vivía en un pueblo pequeño, donde se llegaron a conocer. Ella se llamaba Maruja López y era costurera, así que todos los vecinos iban a que les arreglase las ropas, los vestidos de fiesta. Era muy amable y se dejaba querer. En cambio, él se llamaba Luis Puerto y era mecánico. Si se estropeaban los coches, los arreglaba, pero tenía un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Un día ella empieza a recibir cartas de un extraño, que le dice que está enamorado de ella desde que la conoció. Se trata de cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién sería quien le escribía? A veces ella se preguntaba, ¿cómo sería? ¿Podría ser alto o moreno? Aunque lo más importante sería que fuera cariñoso. Cada tarde su marido viene del taller, cansado, va y la mira de reojo. No dice nada porque él todo lo sabe. Porque él quien le escribe versos, él era su amante, su amor secreto. En realidad, Luis un día decide escribirle una carta a su mujer Maruja, porque le daba vergüenza decirle que la quería y no sabía cómo iba a reaccionar. Cuando la mujer lo descubre, se da cuenta de que el que realmente le escribía las cartas era su marido y fueron felices y comieron perdices.